el rey Arturo o Brenin Arthur en galés y King Arthur en inglés o Arturo de Bretaña, es un personaje importante dentro de la literatura en Europa, sobre todo en la inglesa y galesa. En estas tradiciones, Arturo representa al monarca ideal en la paz y la guerra. Ciertas fuentes medievales tardías mencionan que Arturo fue un caudillo britano-romano, encargado de dirigir la defensa de la Gran Bretaña en contra de los sajones en el siglo VI. La historia de Arturo se ubica originariamente dentro de la historia oral y el folclore, pasando luego a la literatura, y de hecho, se piensa que el personaje de la literatura está basado en un individuo que existió realmente. Hablemos de las novelas de origen bretón y de cómo sobreviven las tradiciones al paso del tiempo gracias al imaginario popular, hasta llegar a convertirse en lo que actualmente llamaríamos literatura clásica. De qué manera un relato oral se convierte en un género literario e incluso en un prototipo novelesco, mítico y heroico. Para responder a estas preguntas, Marc Bloch hablará del ciclo de novelas artúricas como un buen ejemplo. Cuando leemos alguna de las novelas artúricas escritas a lo largo de la Edad Media por clérigos y popularizadas en la sociedad feudal, aparecen temas como peleas entre celtas y sajones, hadas, castillos y, por supuesto, elementos cristianos. Para entender mejor estos temas, será necesario irnos a sus raíces, es decir, al mundo latino, germano y celta, a través de las fuentes primarias, en las cuales atestiguaremos la síntesis entre el mundo latino y germano-celta. Las primeras noticias sobre Arturo las encontramos en los textos celtas y en la poesía galesa. Hasta donde se sabe, la figura de Arturo tiene una base histórica que se puede rastrear en época romana, entre el año 500 y el 537, con la primera mención de un tal Ambrosius Aurelianus. Tiempo después, las fuentes nos hablan de un Arturo, hijo de Peter, rey de Demesia, en Gales del Sur. Hacia el 1100 aparece un Arturo como un rey tirano que tiene un compañero de nombre Cai. También veremos aparecer a un jefe bretón llamado Arturo, famoso por haber ganado algunas batallas en el suroeste de la región y que fue tomado como un héroe nacional por los galeses. Mismo caso que hacia el 1125 se atestigua entre los bretones, quienes creían en un inminente regreso de su rey, llamado Arturo. En el siglo XII, Arturo fue el personaje principal de un grupo de leyendas conocidas como Materia de Bretaña, en donde aparece como el protagonista de muchos romances franceses. Poco tiempo después, otro autor, Chrétien de Troyes, sumará nuevos elementos a la leyenda, como el caballero Lancelot del lago y el Santo Grial. En el siglo XV, con la aparición de la muerte de Arturo de Thomas Malory, a la leyenda artúrica se le agregan más elementos canónicos como los caballeros Sir Gareth de Orkney y Tristán de Lyonés. El primer relato como tal sobre la vida de Arturo lo encontramos en la Historia Regum Britanniae o Historia de los Reyes de Bretaña, escrita por Geoffrey de Monmouth, quien fue el que realmente constituyó los elementos principales de la leyenda. De acuerdo a Monmouth, Arturo es el rey de Gran Bretaña, nacido en Tantagel, que derrotó a los sajones y construyó un imperio en las Islas Británicas. Junto a Arturo aparece su padre, Uther Pendragon, su consejero, el mago Merlín, y por supuesto, la famosa espada Excalibur,
así como su batalla final en Camlann en contra de su hijo Mordred y su exilio en la isla de Avalon junto a la Hada Morgana, discípula de Merlín. Los aportes de Monmouth a la historiografía medieval, bretona, inglesa y francesa son invaluables. Nos hallamos en los tiempos de las invasiones bárbaras hacia el siglo IX. En este momento, en la literatura artúrica dominan dos personajes, el rey Arturo y el mago Merlín. Fue Geoffrey de Monmouth el artífice encargado de expandir la leyenda artúrica por Inglaterra, Irlanda, Islandia, Noruega y Galia, apareciendo ya los personajes icónicos de Ginebra y Mordred. La leyenda adquirió un nuevo impulso y una mayor influencia cuando, en 1190, los monjes de Glastonbury declararon haber descubierto la tumba del rey Arturo. Para Bloch es importante prestarle también atención a la manera en la que se gestó la historia de Merlín. Los cambios en los nombres es un gran indicativo para este medievalista, pues ellos nos hablan mucho de los autores de los ciclos novelescos y de cómo estos se basaron en tradiciones populares. No será extraño que los nombres antes citados no sean sino desdoblamientos de personajes antiguos. Bloch nos habla de cómo podemos analizar una génesis literaria. Sobreviene un problema muy común en este tipo de estudios. ¿Hay correspondencia entre las leyendas y los hechos históricos? En muchos casos, esto es imposible de saberse a ciencia cierta, pues en este caso, la leyenda artúrica, además de las diversas tradiciones aludidas anteriormente, también abrevará de muchas otras fuentes latinas y cristianas, como las hagiografías o vidas de santos, la Biblia, los relatos de padres de la Iglesia, de Virgilio, de Oviedo, de múltiples poemas en latín y en francés. Como te habrás dado cuenta, la figura legendaria del rey Arturo es un constructo histórico, cuyos textos fueron elaborados y reelaborados por diversos autores, tanto clérigos como letrados. A Arturo le ha pasado algo similar a lo que ocurrió con el personaje del Mío Cid. Lo importante para la historiografía es entender lo mejor posible la manera en la que los relatos de origen popular y folclórico devienen en relatos cultos, un poco como ocurre también con la lírica y el romancero tradicional. En fin, que Bloch quiere llamarnos la atención acerca de la importancia de la historia y de la tradición oral como fuente para la historia y de cómo, en el caso del rey Arturo, hablamos además de la génesis de una creencia. Pero, ¿y tú qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Saludos y hasta el próximo video.